El salón de la Asamblea Galáctica era una cavidad de silencio frío cuando la reina Vareth de los Kreth-Al tomó la palabra por última vez antes de la votación. La sala no había sido construida pensando en los humanos. La gravedad era ligeramente mayor de lo que cualquier cuerpo terrestre consideraba cómodo. El aire tenía ese tono violáceo que hacía doler los pulmones después de 2 horas respirándolo, y las paredes orgánicas curvadas parecían diseñadas para recordarle a cada visitante humano que era, y seguía siendo, el invitado menos bienvenido en 5 décadas de historia diplomática galáctica. Nathan Cole no se movió en su silla. 43 años, cabello oscuro con canas en las sienes y la expresión tranquila de alguien que ha pasado demasiado tiempo escuchando cosas que preferiría no tener que escuchar. Llevaba el traje estándar de los delegados terrestres, gris, sin adornos y sin las insignias luminosas que exhibían los representantes de las otras razas. Simple, discreto, exactamente como la Tierra había decidido ser en este lugar durante 50 años. Silenciosa, Vareth flotaba 3 metros sobre el nivel del suelo, sostenida por la plataforma de cristal vivo que era el trono móvil de los Kreth-Al. Su piel tenía la textura de roca pulida y el color cambiante de una nebulosa en colapso. Sus 3 pares de ojos parpadearon en secuencia mientras recorría con la mirada los 500 delegados de la Asamblea. Era una criatura construida para comandar espacios. Lo hacía con la facilidad de quien nunca ha tenido que esforzarse por ello. La propuesta es simple, dijo Vareth, y su voz fue traducida al instante a los 49 idiomas estándar de la Asamblea. La Tierra ha estado presente en esta sala durante medio siglo, sin aportar nada de valor medible a la comunidad galáctica. Sus habitantes no han desarrollado tecnología de viaje espacial independiente, no han presentado avances científicos para revisión colectiva, y no han ratificado ninguno de los 7 tratados de cooperación que se les han ofrecido. La clasificación como zona primitiva administrada no es un castigo. Es un reconocimiento de una realidad que todos aquí ya conocemos. Una risa suave recorrió parte del salón. No todos reían. Los Elorian permanecieron inmóviles, sus formas translúcidas, refractando la luz sin expresión visible. Los representantes de la colectiva Drath intercambiaron señales visuales rápidas que los traductores no capturaban completamente, pero los Voss, aliados históricos de los Kreth-Al, producían ese sonido que equivalía para ellos a la burla. Un chasquido rítmico de sus estructuras mandibulares que llenó la sala como granizo cayendo sobre una superficie de metal. Nathan siguió sin moverse. Había recibido la agenda 4 días antes. Había leído cada cláusula de la propuesta hasta memorizarla. Sabía con exactitud lo que significaba la designación de zona primitiva administrada. El Consejo Galáctico asumiría control legal sobre cualquier actividad terrestre fuera de la atmósfera. Cada nave con bandera de la Tierra en órbita más allá de la Luna requeriría autorización del Consejo. Cada comunicación entre humanos y razas extraterrestres pasaría por filtros Kreth-Al. La Tierra quedaría reducida, en términos reales, a un parque natural con el estatus nominal de planeta soberano. Y la reina Vareth lo presentaba como si fuera un gesto de generosidad histórica. 50 años de paciencia galáctica, continuó Vareth, dejando que cada palabra cayera con el peso calculado de alguien que ha ensayado este momento. 50 años esperando que los humanos demostraran alguna capacidad de integrarse en la comunidad civilizada del universo conocido. Lo que hemos recibido en cambio ha sido una especie que consume sus propios recursos con eficiencia alarmante, que ha sostenido conflictos internos durante toda su historia documentada, y que en su único intento significativo de comunicación formal con esta asamblea, respondió con una lista de condiciones que ninguna raza con sentido común habría considerado aceptable. Los chasquidos Voss
aumentaron de intensidad. Nathan recordaba esa reunión. 20 años atrás. La delegada no había sido él, sino Grace Monroe, con 72 años, y una postura que habría avergonzado a la mayoría de los diplomáticos con la mitad de su edad. Grace había llegado con las condiciones que el gobierno de la Tierra había tardado 3 décadas en formular, con la firma unificada de cada nación del planeta, y las había presentado ante esta misma sala, con la calma de quien sabe que tiene razón, aunque nadie en la sala quiera admitirlo. Los Kreth-Al habían rechazado cada punto en 48 horas. La Tierra había guardado silencio desde entonces. La votación procederá en 30 minutos, anunció el secretario de la Asamblea, un ser de la especie Talor, cuya forma parecía construida de filamentos de luz comprimida. Los delegados con observaciones formales pueden presentarlas ahora. El silencio se extendió por varios segundos. Nathan levantó la mano. El efecto fue inmediato. No fue alarma exactamente. Azor fue algo más parecido a la desorientación colectiva de un salón que lleva 50 años condicionado a que cierta silla permanezca en silencio. Varios delegados se giraron. Los 6 ojos de Barrett se fijaron en él con una atención que tenía más de cálculo que de sorpresa. «El delegado de la Tierra tiene la palabra», dijo el secretario, con el tono neutro de quien aplica el protocolo, aunque no comprende por qué alguien querría usarlo en este momento particular. Nathan Cole se puso de pie. No activó el amplificador de voz. No proyectó presentaciones holográficas. Ya no desplegó ninguno de los dispositivos de apoyo que los demás delegados consideraban básicos. Solo se puso de pie en su traje gris, sin insignias, y habló con la voz que tenía, la de alguien que ha guardado silencio durante mucho tiempo y ya no tiene apuro, porque el momento que estaba esperando finalmente ha llegado. «Gracias», dijo. Esperó 2 segundos completos. La Tierra ha escuchado la propuesta. Ha leído cada cláusula. Entiende con precisión lo que significa. Otra pausa. Me gustaría que la Asamblea entendiera también lo que significa para nosotros. Barrett inclinó su plataforma de cristal 1 grado hacia adelante. Nathan sabía lo que era esa señal. No respeto, sino la anticipación de un juego que ella consideraba terminado antes de comenzar. «Habla, delegado», dijo la reina. Nathan asintió. «Con mucho gusto». «La humanidad», comenzó Nathan, «ha sobrevivido». Lo dijo sin énfasis especial, como un hecho cotidiano, y esperó a que la sala procesara la declaración antes de continuar. Eso puede sonar trivial para razas que nunca estuvieron en riesgo de extinción. Pero permítanme ser preciso, en los últimos 2000 años de historia registrada, la Tierra ha enfrentado pandemias que eliminaron entre 1/3 y la mitad de poblaciones enteras. Ha enfrentado guerras que redefinieron los límites de lo que las especies están dispuestas a hacerse a sí mismas. Ha enfrentado la destrucción progresiva de los sistemas naturales que sostienen la vida en su superficie. Y ha enfrentado, en los últimos 100 años, el descubrimiento de que no estaba sola en el universo y que las razas que la rodeaban no tenían intención de recibirla con los brazos abiertos. Barrett no se movió. «Sobrevivimos todo eso», continuó Nathan. «No de manera elegante, no sin pérdidas, no de la forma en que seguramente esta asamblea habría preferido verlo. Pero sobrevivimos. Y en cada caso en que sobrevivimos, lo hicimos porque aprendimos, porque adaptamos, porque encontramos soluciones en condiciones que otras razas habrían considerado terminales». Un delegado Voss emitió el equivalente galáctico de una interrupción despectiva, y señalando que la supervivencia básica no constituía un argumento contra una propuesta de administración técnica. Nathan lo miró directamente. «Tiene razón», dijo. «La supervivencia sola no es un argumento. Es solo el contexto». Hizo una pausa medida. «El argumento viene después».
Barrett habló entonces, y su voz llevaba algo que no era exactamente irritación, pero se le acercaba. La Asamblea ha escuchado argumentos humanos antes. Promesas de integración, planes de desarrollo, y propuestas que nunca se materializaron. La paciencia de este cuerpo tiene límites documentados, delegado. Lo sé, dijo Nathan. Estuve en algunas de esas reuniones. Pequeña pausa. Lo que quiero decirle a esta asamblea no es una promesa, no es un plan, no es una propuesta de integración futura. Recorrió la sala con la mirada, despacio, de un extremo al otro. Es una notificación. El chasquido de los boss se detuvo. La Tierra notifica formalmente a esta asamblea que rechaza la clasificación de zona primitiva administrada. Rechaza cualquier forma de supervisión externa sobre sus actividades, dentro o fuera de su sistema solar. Y notifica, con todo el respeto que el protocolo de esta institución requiere, que cualquier intento de implementar dicha clasificación de manera unilateral será respondido. Barrett dejó escapar un sonido que los traductores clasificaron como risa. ¿Respondido?, repitió. La Tierra no tiene flota. No tiene presencia militar fuera de su sistema. No tiene aliados en esta sala dispuestos a actuar en su nombre. ¿Respondido cómo exactamente? De la manera en que la Tierra siempre ha respondido, dijo Nathan, con lo que tiene. Y se sentó. En la sala central de operaciones de la Estación Lunar 3. A 384.000 kilómetros de distancia. Dana Wells cerró los ojos un momento cuando recibió la confirmación de que Nathan había terminado de hablar. 36 años. Directora de Coordinación de Defensa Extrasolar. Con el tipo de experiencia acumulada que no aparece en ningún expediente, porque muchos de los eventos que la componen siguen clasificados con el nivel de restricción más alto que el gobierno de la Tierra había creado. Protocolo espejo, dijo en voz baja. El sistema respondió con una confirmación silenciosa. En toda la extensión del sistema solar, en ubicaciones que no figuraban en ningún mapa galáctico compartido con la Asamblea, en cosas que habían permanecido dormidas durante décadas, recibieron su primera señal activa en mucho tiempo. No todas eran naves. No todas eran armas. Pero todas eran, en alguna medida, parte de la misma respuesta que la Tierra había estado construyendo durante los 50 años que Barrett había llamado. Frente a 500 delegados. 50 años de inactividad primitiva. Aaron Moss estaba en el nivel 7 de la instalación que no tenía nombre oficial cuando su pantalla cambió de estado de espera a activo. 41 años. Ingeniero de sistemas de propulsión, con manos que parecían más acostumbradas a herramientas que a teclados, aunque en realidad usaba ambos con igual fluidez. Llevaba 11 años trabajando en ese nivel, y sabía exactamente lo que significaba que su pantalla cambiara de estado. Llamó a su equipo con 2 palabras. Es hoy. De vuelta en la Asamblea Galáctica, la reina Barrett observó al delegado humano sentado en su silla gris, con la calma inexpresiva de alguien que acaba de ver a un animal pequeño ponerse de pie frente a un depredador y decidir, por razones inexplicables, no correr. Era intrigante. Era también, en su evaluación, irrelevante. La votación procedería. La clasificación sería aprobada. La Tierra recibiría su nueva designación antes del final del ciclo estándar, y la pequeña notificación de Nathan Cole quedaría registrada en los archivos como lo que era, el gesto final de una especie que nunca había comprendido verdaderamente en qué posición se encontraba. Barrett ordenó a su asistente que confirmara los votos de los aliados. Todos confirmados. La reina se permitió el equivalente galáctico de una sonrisa satisfecha. No sabía que Dana Wells ya había activado el protocolo espejo. No sabía que Aaron Moss estaba despertando sistemas que el universo conocido no sabía que existían.
No sabía que en los siguientes 4 días, cada suposición que ella y la Asamblea tenían sobre la Tierra sería reemplazada por una realidad completamente diferente. No lo sabía todavía. La votación fue lo que Nathan había calculado que sería. 342 a favor, 87 en contra, 71 abstenciones. La clasificación de zona primitiva administrada fue aprobada. El secretario de la Asamblea leyó la resolución con la precisión neutra que caracterizaba cada acto formal de este cuerpo. La Tierra quedaba designada como sistema bajo supervisión del Consejo a partir del ciclo siguiente. Todos los tratados previos con representantes terrestres quedaban suspendidos pendientes de revisión bajo los nuevos términos, y se autorizaba el despliegue de una misión de verificación y establecimiento al sistema solar terrestre dentro de los próximos 10 ciclos estándar. Nathan escuchó todo esto de pie, porque el protocolo así lo requería cuando se anunciaba una decisión que afectaba directamente al delegado presente. No cambió su expresión. Cuando el secretario terminó, un grupo de 4 asistentes de la Asamblea se acercó educadamente a Nathan para informarle que, de acuerdo con la nueva designación, su acceso a las instalaciones quedaba suspendido hasta que los nuevos protocolos de representación para zonas administradas fueran formalizados. No en la práctica, lo estaban acompañando fuera del salón. Nathan recogió su única bolsa, que era pequeña, y lo siguió sin decir nada. En el corredor exterior, uno de los asistentes, un joven Talor con filamentos de luz algo irregulares que sugerían inexperiencia, se inclinó levemente. «Lo siento, delegado», dijo en voz baja. «No se preocupe», respondió Nathan, y lo dijo en serio. 40 minutos después, Nathan estaba en la nave de transporte terrestre cuando recibió la confirmación de Dana, y 3 palabras en el canal cifrado que habían establecido 20 años antes, cuando ninguno de los dos estaba seguro de que este momento llegaría, pero los dos sabían que era necesario prepararse como si fuera inevitable. Espejo activo. Confirmado. Nathan guardó el dispositivo en su bolsillo y miró por la ventana angular hacia la estructura enorme de la Asamblea que se alejaba. 50 años de silencio habían terminado. Lo que venía después no iba a parecerse en nada a lo que Vareth esperaba. La flota Kreth-Al, que fue enviada al sistema solar terrestre, constaba de 42 unidades de clasificación media, más 6 unidades de comando, bajo el mando del almirante Sot Bell, uno de los oficiales más condecorados del ejército Kreth-Al. No era una flota de invasión en el sentido estricto. Era, según la terminología oficial de la misión, de una fuerza de establecimiento de presencia destinada a asegurar el cumplimiento de la nueva designación y establecer los puntos de control que la supervisión del Consejo requería. Sothbell había recibido el encargo con la tranquilidad de quien acepta una tarea rutinaria. La Tierra no tenía flota detectable. Sus transmisiones durante las últimas décadas no habían revelado tecnología de propulsión capaz de salir del sistema solar. Los únicos artefactos terrestres en el espacio profundo conocidos eran varias sondas antiguas de exploración, algunos satélites en órbita baja y la red de estaciones científicas en los planetas interiores. Nada que requiriera precaución táctica. Nada que requiriera ningún tipo de precaución. Sothbell había preparado la misión con el nivel de atención que habría dedicado a supervisar una instalación de comunicaciones en un sistema neutral. No era arrogancia. Era, desde la perspectiva de toda la información disponible, simplemente una evaluación precisa de los hechos conocidos. El problema con esa evaluación era que estaba construida completamente sobre la información que la Tierra había decidido dejarles tener. Dana Wells miró el estado actualizado del sistema desde la sala de coordinación de la Estación Lunar 3 y pensó, como había pensado muchas veces en los últimos años, en los ingenieros y científicos y técnicos que habían hecho posible lo que estaba a punto de ocurrir.
La mayoría de ellos nunca verían este momento desde un puesto de observación directa. La mayoría estaban en instalaciones subterráneas en la Tierra, o en los satélites artificiales disfrazados de roca en el cinturón exterior, o en las 11 plataformas de la red que llamaban internamente el escudo, porque no había un nombre más apropiado para lo que hacía. Estado del escudo, dijo Dana. Todos los nodos activos, respondió Laura Kim desde el panel de comunicaciones, con la precisión de alguien que ha comprobado ese mismo reporte 70 veces en los últimos 2 días. Calibración completada. Sincronización al 99.7%. ¿Propulsión avanzada? Aaron confirma que los 8 sistemas de primera línea están listos. Los 16 de segunda línea están en espera activa. Dana procesó eso. Y 24 sistemas de propulsión que ningún detector Kreth-Al había identificado jamás como tales, porque habían sido construidos y calibrados en segmentos que, tomados individualmente, no parecían parte de ninguna tecnología coherente. La idea había sido de Aaron Moss, o más exactamente de los 200 ingenieros que Aaron había coordinado durante 11 años en el nivel 7 y en las otras 12 instalaciones equivalentes alrededor del mundo. No construir la tecnología como un sistema, en construirla como piezas que solo se convertían en sistema cuando se ensamblaban en el momento correcto. Y el ensamblaje había ocurrido 3 días antes, cuando el protocolo espejo fue activado. Tiempo estimado de llegada de la flota Kreth-Al al límite del sistema, dijo Dana. 48 horas, dijo Laura. Probablemente menos. Están usando propulsión de nivel 4. Parece que no consideraron necesario el nivel 5 para esta misión. Bien. Dana miró el mapa tridimensional del sistema solar que ocupaba la pared central de la sala. Cada punto azul era un activo terrestre. 43 años atrás, cuando ella era una estudiante de física en la Universidad de Colorado. Ninguno de esos puntos azules existía. El programa que los había creado había comenzado el mismo año en que Grace Monroe presentó las condiciones de la Tierra a la Asamblea Galáctica, y los Kreth-Al las rechazaron en 48 horas. De que el gobierno de la Tierra había llegado a una conclusión muy simple ese día. Las condiciones habían sido rechazadas no porque fueran irrazonables, sino porque la Asamblea no tenía ningún incentivo para aceptarlas. La Tierra no tenía poder de negociación. No tenía capacidad de respuesta. No tenía nada que la comunidad galáctica necesitara o temiera. Y eso, el gobierno de la Tierra había decidido, era un problema que se podía resolver. No de manera ruidosa, no de manera visible, no de la forma que habría alertado a la Asamblea y provocado una respuesta antes de estar listos. De manera silenciosa, disciplinada. Durante 50 años de silencio aparente, que en realidad habían sido 50 años de trabajo constante y sin descanso. Luke Brennan, comandante de la primera línea de defensa del sistema interior, recibió la confirmación de posiciones a las 16 horas de activado el protocolo espejo. 39 años. Con la constitución de alguien que entrena, porque necesita estar en forma para el trabajo que hace. Llevaba 6 años en este puesto y sabía exactamente qué hacer cuando llegara la señal. Unidades 1 a 12. Posiciones de observación activa, dijo al panel. No quiero silencio de emisiones en todos los sectores, excepto el canal cifrado principal. Nada que sus sensores puedan captar que no queramos que capten. Recibido, respondieron 12 voces en secuencia. Luke miró las coordenadas proyectadas de la flota Kreth-Al en tránsito. 48 naves. El almirante Sot Bell. Una misión de establecimiento de presencia en lo que ellos consideraban un sistema sin defensa alguna. Luke Brennan pensó en todos los años de silencio.
en todos los colegas que habían construido y calibrado y esperado, sin saber si el momento llegaría en su vida activa o en la de sus hijos, o nunca. Pensó en Grace Monroe, y que había muerto 5 años atrás, con la satisfacción tranquila de alguien que había plantado una semilla sin necesitar ver el árbol crecer. Pensó en Nathan Cole, que en este momento estaba en una nave de transporte a mitad de camino entre la Asamblea Galáctica y el Sistema Solar, con una bolsa pequeña y la misma expresión tranquila que había mantenido durante toda la reunión. 48 horas, dijo Luke en voz baja. Más para él mismo que para el sistema. 48 horas para que todo lo que la Tierra había construido en silencio tuviera la oportunidad de demostrar si había valido la pena. La flota de Sot Bell cruzó el límite del sistema solar terrestre 43 horas después de su partida, viajando a una velocidad que los sensores terrestres rastrearon con precisión desde el momento en que superaron el punto conocido internamente como Línea Bravo, la frontera invisible, más allá de la cual los sistemas de monitoreo del escudo pasaban de modo de observación pasiva a observación activa. Sot Bell no sabía que existía esa línea. No sabía que, desde el momento en que la cruzó, cada nave de su flota estaba siendo analizada con un nivel de detalle que los propios ingenieros Crethal habrían encontrado impresionante. Composición del casco, configuración de armamento, estado del motor, número de personal a bordo, protocolos de comunicación activa, todo. Los sensores del escudo habían sido diseñados durante 27 años, por equipos que nunca se conocieron entre sí, para asegurarse de que ninguna filtración accidental pudiera revelar el proyecto completo. Cada equipo sabía solo lo que necesitaba saber para construir su parte. Aaron Moss era uno de los pocos que conocían la arquitectura completa, y llevaba 11 años sin dormir más de 5 horas por noche, no porque fuera incapaz, sino porque había demasiadas cosas que verificar. Análisis completo de la flota Crethal recibido, dijo Laura Kim desde su panel. 42 unidades de combate clase media, 6 naves de comando. Propulsión estándar nivel 4, sin modificaciones recientes. Armamento activo pero en configuración de transporte, no de combate. Escudos al 40% de capacidad máxima. ¿40%? Preguntó Luke. 40%, confirmó Laura. No esperan resistencia. Luke procesó esto con la expresión de alguien que no siente satisfacción, sino una atención muy cuidadosa. Escudos al 40% significaba que Sot Bell había calculado que no los necesitaría, lo cual era, en términos estratégicos, exactamente la posición de desventaja que la Tierra necesitaba que tuvieran cuando llegara el momento. La flota de Sot Bell continuó su avance hacia el interior del sistema con la comodidad de quien viaja por territorio conocido. Pasaron Neptuno sin detenerse. Pasaron Urano con el equivalente galáctico de un vistazo rápido. Algunos sensores activos. Ningún resultado de interés. Continúan. Saturno recibió más atención porque las estaciones científicas en su sistema de lunas eran conocidas, y Sot Bell quería confirmar que estuvieran completamente operativas. Las estaciones estaban completamente operativas. También había 4 objetos más en el sistema de Saturno, que no estaban en ningún mapa que Sot Bell hubiera revisado antes de la misión. Los sensores de la flota Crethal no los detectaron, no porque no fueran detectables en principio, sino porque habían sido diseñados específicamente para aparecer ante los sensores Crethal, exactamente como las formaciones de roca del cinturón externo que rodeaban el sistema de Saturno desde hace miles de millones de años. El nivel de detalle en ese diseño había requerido 17 años de análisis de los propios sistemas de detección Crethal, obtenidos mediante medios que ningún informe oficial de la Tierra iba a describir en detalle. Aaron Moss recibió la confirmación de que la flota había pasado por el sistema de Saturno sin detectar ninguno de los activos ocultos. Cerró los ojos 3 segundos.
Luego los abrió y continuó trabajando. Sot Bell llegó al cinturón de asteroides con la satisfacción de quien va cumpliendo una lista de verificación sin contratiempos. Ordenó una reducción de velocidad para el paso del cinturón, procedimiento estándar, y activó el protocolo de comunicación que debía establecer contacto inicial con cualquier instalación terrestre activa en el área. La respuesta que recibió fue una señal de mantenimiento automático de una pequeña estación de investigación mineral en el sector 4. Nada más. Sot Bell dictó al registrador de la misión: sistema exterior sin presencia militar detectable, sin tecnología de armamento activa, sin comunicaciones anómalas. La evaluación previa se confirma. Continúan hacia el sistema interior. Lo dictó con la confianza de alguien que lleva 30 años siendo correcto en sus evaluaciones. En la sala de coordinación de la Estación Lunar 3, Dana Wells escuchó ese reporte a través del canal de intercepción y guardó silencio un momento. «Todavía no», dijo. «Están a 12 horas del cinturón interior», dijo Laura. «Lo sé». Dana se levantó y caminó hasta el panel de estado del escudo. Pasó los dedos por la representación tridimensional de los nodos activos. 11 nodos en el cinturón exterior, 9 en el sistema de Saturno, 7 en el tránsito hacia Júpiter, 19 en el cinturón de asteroides, 32 en el sistema interior. 78 nodos en total, cada uno con capacidades que ningún inventario oficial de la Tierra reconocería y que ningún análisis de inteligencia Kreth-Al había identificado correctamente. 50 años de trabajo. Dana pensó en su madre, que había sido técnica de comunicaciones en uno de los primeros equipos del programa antes de que Dana naciera. Le había contado poco, porque los protocolos de seguridad eran estrictos incluso dentro de las familias. Pero le había dicho una cosa que Dana no había olvidado nunca. Lo más difícil no fue construirlo, le había dicho su madre. Lo más difícil fue no hablar de ello. Vivir con el conocimiento todos los días y no decir nada. Dana entendía eso ahora de una manera que no había podido entender a los 16 años. Dana. Era Luke en el canal de coordinación táctica. Aquí. La flota Kreth-Al ha superado el cinturón de asteroides. Tiempo estimado al límite de Marte, unos 5 horas. Confirmo. ¿Cuándo activamos el protocolo de respuesta? Dana miró el mapa una vez más. 48 naves avanzando hacia un sistema que creían conocer. Un almirante dictando observaciones tranquilas en un registrador con la seguridad de alguien que no ha sentido ningún peligro en las últimas 40 horas. «Cuando lleguen a Marte», dijo Dana, «quiero que vean la primera línea antes de entender lo que están viendo. Necesitan tiempo para darse cuenta». Hubo una pausa en el canal. «Entendido», dijo Luke, y Sot Bell llegó al límite del sistema de Marte 4 horas y 51 minutos después. La misión iba según el plan. La Tierra no había respondido a ninguna de las comunicaciones enviadas por protocolo estándar, lo cual era o bien un gesto de resistencia simbólica, o bien simplemente una especie que no sabía cómo manejar un procedimiento diplomático de este nivel. Sot Bell ordenó a sus sensores un barrido estándar del espacio entre Marte y la Tierra. El barrido duró 40 segundos, y cuando los resultados llegaron, el operador de sensores los leyó 2 veces antes de informar, no porque dudara de sus instrumentos, sino porque lo que estaba viendo no correspondía a ninguno de los datos previos sobre el sistema solar terrestre que tenía en su sistema. «Almirante», dijo el operador, con el tono de alguien que está siendo cuidadoso. «Hay objetos en el espacio entre Marte y la posición lunar terrestre que no aparecen en ningún registro previo de este sistema». Sot Bell se giró. «¿Cuántos?». El operador revisó los resultados. 32, dijo.
Una pausa. Más y almirante. No son rocas. Sothwell pasó 90 segundos mirando la pantalla de análisis de sensores antes de decir algo. En 90 segundos, un almirante con 30 años de experiencia puede hacer muchas evaluaciones. Puede comparar lo que ve con cada situación táctica que ha estudiado o vivido. Puede buscar explicaciones alternativas. Puede considerar si hay fallas en el equipo. Puede preguntarse si lo que está viendo es real o el resultado de algún tipo de interferencia sistemática. Sothwell hizo todo eso en esos 90 segundos, y al final llegó a la misma conclusión a la que habría llegado cualquier oficial competente. Lo que estaba viendo era real. No tenía explicación en el marco de lo que se suponía posible en este sistema, y necesitaba más información antes de tomar cualquier decisión. Reducción de velocidad al mínimo seguro, ordenó. Sensores al máximo de capacidad. Quiero un análisis completo de cada objeto antes de avanzar 1 kilómetro más. Era la decisión correcta. También era, no como descubriría en los siguientes 30 minutos, completamente insuficiente. Los sensores Crethal al máximo de capacidad eran sistemas excelentes, entre los mejores de la Asamblea Galáctica en términos de resolución y rango. Habían sido diseñados y mejorados durante 2 siglos de desarrollo tecnológico continuo, y Sothwell tenía razones sólidas para confiar en ellos. Y el problema era que los 32 objetos en el espacio entre Marte y la Luna habían sido diseñados específicamente para responder a ese nivel de análisis con exactamente la información que la Tierra quería que los sensores Creth-Al vieran. No más, no menos. El reporte que los sensores generaron describía los objetos como plataformas de investigación científica de construcción reciente, ligeramente más grandes de lo que los registros previos habrían sugerido para instalaciones terrestres de ese tipo, pero sin ninguna firma energética que indicara armamento activo ni propulsión de combate. Era todo técnicamente cierto. Era también una imagen deliberadamente incompleta de lo que esas plataformas podían hacer. Plataformas de investigación, dijo el analista de inteligencia de la nave de comando, revisando los datos. Construcción dentro de los últimos 15 años, sin armamento detectable, sin sistemas de propulsión activos. ¿Por qué no aparecían en los registros anteriores?, preguntó Sothwell. Las instalaciones terrestres en el espacio interior han tenido actividad de construcción documentada. Presumiblemente expandieron su infraestructura científica sin notificar a la Asamblea, lo cual es técnicamente una violación menor del protocolo, pero no tiene implicaciones de seguridad. Sothwell consideró esto. ¿Señales de comunicación activa? Señales estándar de mantenimiento. Nada anómalo. El almirante tomó una decisión que cualquier evaluación táctica posterior clasificaría como razonable basándose en la información disponible. Continuó el avance hacia la Tierra a velocidad reducida, con sensores activos y comunicaciones abiertas en todos los canales. También envió un mensaje formal a la Tierra, informando de su llegada y solicitando la confirmación del representante terrestre para el inicio del proceso de establecimiento de presencia supervisora. Nadie respondió. En la estación Lunar 3, Dana Wells recibió ese mensaje y lo leyó completo. Luego lo archivó sin responder. La flota ha cruzado la posición de Marte, informó Laura Kim. Velocidad reducida. Análisis de sensores activo. ¿Detectaron los nodos del cinturón interior? Negativamente. Todos los nodos están manteniendo firma pasiva. Bien. Dana se volvió hacia el panel. Conéctame con Nathan. La conexión tardó 12 segundos. Nathan Cole estaba en su nave de transporte, a unas 16 horas del sistema solar, en la silla de pasajero más cercana al panel de comunicaciones, con el mismo gesto tranquilo de toda la semana. Sothwell,
dijo Nathan sin preámbulo, cuando vio la cara de Dana. Cruzaron Marte hace 20 minutos. Sensores activos, velocidad reducida. No han detectado los nodos. ¿Barrett tiene comunicación directa con Sot Bell? Canal de comando estándar. Activo pero no frecuente. Confía en él para manejar esto sin supervisión continua. Nathan asintió. ¿Cuándo activan la primera respuesta? Cuando entren en el radio de la línea gamma, aproximadamente 9 horas desde ahora. Estaré en el sistema en 16. Quiero estar presente para la segunda fase. Lo sé. Dana lo miró. ¿Estás bien? Nathan consideró la pregunta con la honestidad que le daba tener 43 años. Estoy bien. Y también estoy nervioso. Las dos cosas a la vez. Eso es exactamente correcto, dijo Dana. Cortaron la comunicación. La flota de Sot Bell llegó a la línea gamma en 8 horas y 40 minutos. Y entonces los nodos del sistema interior se activaron. No todos a la vez. Los primeros 4 nodos que mostraron presencia activa fueron los que estaban en las posiciones más visibles. Grandes estructuras que, de repente, desplegaban configuraciones que no tenían nada que ver con la investigación científica. Las firmas energéticas cambiaron en 2 segundos. En la nave de comando de Sot Bell, y todas las alarmas se activaron simultáneamente. Fuentes de energía activas en 4 posiciones del sistema interior, informó el operador de sensores. Con una velocidad que indicaba entrenamiento y un tono que indicaba que lo que estaba viendo no concordaba con ninguna categoría de su formación. Firmas de... No tengo clasificación para esto. No corresponde a tecnología conocida de la Asamblea. Sot Bell se puso de pie. ¿Origen? Las plataformas de investigación, almirante. Oh, pero las firmas se están recalibrando. El perfil energético cambia cada 3 segundos. Owen Park, en la sala de coordinación terrestre, observaba los mismos datos desde el lado opuesto y sentía algo que procesaba como información táctica, porque en este momento necesitaba ser preciso. Los sistemas de contradetección funcionaban exactamente como Aaron Moss había diseñado que funcionaran, cambiando constantemente la firma visible para que los sensores Kreth-Al no pudieran establecer un perfil estable, de lo cual significaba que Sot Bell tendría que tomar decisiones sin información completa. Lo cual era precisamente la posición en que la Tierra había estado durante 50 años. Ahora era el turno de Sot Bell. Detención completa, ordenó el almirante. Todo stop. Quiero análisis de los nuevos datos antes de avanzar un solo kilómetro. 48 naves se detuvieron en el espacio entre Marte y la línea gamma. Shudena Wells observó eso en el mapa táctico y dijo: segunda fase. Luke Brennan transmitió la orden. En el espacio, 16 objetos que habían sido perfectamente invisibles para los sensores Kreth-Al durante los últimos 3 días dejaron de serlo. No de golpe. Gradualmente, durante 4 minutos, como si el sistema se activara por etapas, porque lo estaba. Las 16 unidades de lo que internamente la Tierra llamaba clase silencio se materializaron en el mapa de sensores de Sot Bell como objetos de tamaño considerable, energía activa y configuración que los analistas de inteligencia de la flota tardaron 6 minutos en catalogar. Cuando terminaron, el analista principal envió el reporte a Sot Bell con una nota que decía que estaba razonablemente seguro de los datos, pero que solicitaba confirmación, porque lo que describían no era coherente con ningún expediente de capacidad militar terrestre que tuviera en su sistema. El reporte decía que las 16 unidades tenían propulsión de nivel 6, no nivel 3, que era lo máximo que la evaluación de inteligencia previa atribuía a la Tierra. ¿No nivel 4?
que habría sido sorprendente pero explicable como un desarrollo reciente no detectado. Nivel 6. 2 niveles por encima de la flota Krethal, que en este momento estaba detenida en el espacio con sus escudos al 40% de capacidad. Sotbel leyó el reporte 2 veces. Luego abrió el canal directo con la nave de comando de la reina Vareth. Almirante Sotbel, respondió el asistente de Vareth. La reina está en sesión. Sáquela de la sesión, dijo Sotbel. El tono en su voz fue suficiente. El asistente no preguntó nada más. Vareth apareció en el canal 1 minuto después. Esto es irregular, almirante. Con respeto, Majestad, dijo Sotbel. Lo que estoy viendo en mis pantallas es considerablemente más irregular. Hubo una pausa. Infórmame. Sotbel comenzó a transmitir los datos, y mientras lo hacía, mientras describía las 32 plataformas del sistema interior, los 16 objetos de clase Silencio con propulsión de nivel 6, las firmas energéticas de contradetección activa y la completa ausencia de cualquier señal de comunicación desde la Tierra, notó algo en la expresión de Vareth que en sus 30 años de servicio nunca había visto en el rostro de su monarca. No era miedo. Era, quizás, el primer momento en que la posibilidad del miedo se volvía real. «Soji, ¿cuánto tiempo llevan construyendo esto?», preguntó Vareth, y la pregunta tenía la calidad particular de quien ya conoce la respuesta, pero necesita escucharla para creerla. «Los materiales de las plataformas más antiguas», dijo Sotbel, «sugieren fabricación de hace más de 40 años. Silencio en el canal. 40 años, repitió Vareth. Probablemente más para los primeros sistemas. Estamos recalibrando el análisis de materiales ahora. Vareth guardó silencio durante 5 segundos completos. Espera mi orden antes de avanzar, dijo finalmente. Entendido, Majestad. El canal se cerró. En la sala de sesiones donde Vareth se encontraba, la reina Krethal miró el espacio proyectado frente a ella y procesó lo que acababa de escuchar, de la manera en que los grandes estrategas procesan la información, que cambia el mapa de lo que creían posible. 40 años de construcción silenciosa. 50 años de silencio diplomático que no había sido debilidad, sino tiempo. La Tierra no había estado esperando que alguien le diera un lugar en la comunidad galáctica, y la Tierra había estado construyendo la razón por la que no podían ser ignorados. La flota de Sotbel estuvo detenida durante 3 horas. En ese tiempo, los analistas de inteligencia de las naves de comando catalogaron todo lo que los sensores podían captar de las posiciones terrestres. Y los resultados de cada análisis sucesivo eran más consistentemente desconcertantes que el anterior. No porque los sistemas terrestres fueran imposibles de analizar, sino porque cada capa de análisis revelaba exactamente tanto como la capa anterior. Suficiente para confirmar que existían. Insuficiente para entender completamente su capacidad máxima. Era como intentar medir la profundidad de un pozo con una cuerda que siempre resultaba corta. Sean Harlow, comandante de la unidad de primera línea del sector lunar, monitoreaba la parálisis de la flota Krethal con la atención de alguien que lleva 10 años entrenando para este momento. 42 años. Con cicatrices en las manos de los años de trabajo en instalaciones de construcción orbital antes de que lo reclutaran para el programa. Había ayudado a construir 3 de las plataformas del sistema interior que ahora tenían a Sotbel paralizado. Sabía exactamente lo que podían hacer. Movimiento en la posición 4 de la flota Krethal, dijo el operador de su nave. Una de las unidades de comando se está separando del grupo. ¿Dirección? Hacia la posición de la nave capitana de la reina. Parece que Sotbel envía un mensajero físico. Sean procesó eso. ¿Por qué no usar el canal de comunicaciones estándar?
emisiones de interferencia en esa banda desde hace una hora. No es nuestra interferencia. Sean frunció el ceño. ¿De quién entonces? La respuesta llegó 2 minutos después, cuando Laura Kim, en la estación lunar 3, captó la fuente de la interferencia y la identificó. Sean, Dana, transmitió Laura. Hay una tercera presencia activa en el sistema. No es terrestre y no es Kreth Al. Dana se incorporó. ¿Identificación? Trabajando en ello. Una pausa de 10 segundos. Los El-Orion. Una nave de observación de clase diplomática. Entró al sistema por el sector norte hace 2 horas. Sin comunicaciones activas, solo observación. ¿Los El-Orion están aquí?, dijo Sean. Observando, confirmó Laura. Dana miró el mapa táctico. Los El-Orion habían sido el grupo más silencioso en la votación de la asamblea. No habían votado a favor, pero tampoco habían votado en contra. Su abstención había sido la más numerosa de cualquier delegación, y ahora tenían una nave en el sistema solar terrestre, observando. No les comunicamos nada, dijo Dana. Solo observamos que observan, por ahora. Sot Bell recibió a su mensajero en la nave capitana de Vareth y presentó los últimos análisis en persona. Porque la reina había pedido que la próxima comunicación fuera cara a cara. La sala donde se encontraron estaba diseñada para transmitir autoridad, con materiales que reflejaban la luz de maneras que hacían que la presencia de Vareth pareciera aún más imponente. El almirante presentó los datos. Vareth los procesó sin interrumpir. Cuando Sot Bell terminó, la reina estuvo en silencio durante un periodo de tiempo, que el almirante comenzó a contar mentalmente, porque no sabía qué otra cosa hacer. Llegó a 22 segundos. ¿Cuántas unidades tienen propulsión de nivel 6 o superior?, preguntó Vareth. Las 16 confirmadas, y posiblemente más que aún no han revelado su configuración activa. ¿Armamento? No identificado. Lo que podemos determinar es que las firmas energéticas de las plataformas del sistema interior son consistentes con sistemas de proyección a distancia, pero no tenemos datos suficientes para establecer alcance o potencia. ¿Quiere decir que no saben lo que pueden hacer exactamente? Correcto. ¿Y cuántos años llevan construyendo todo esto? Los análisis de materiales más recientes sugieren que los primeros elementos del sistema fueron construidos hace aproximadamente 52 años. Vareth permaneció inmóvil. 52 años era exactamente el tiempo que había pasado desde el primer contacto formal entre la Tierra y la Asamblea. Desde el primer día en que los humanos habían enviado una delegación a este cuerpo y la Asamblea había respondido con los términos estándar de bienvenida para especies en desarrollo. Los términos que, ahora era evidente, la Tierra había leído, evaluado y decidido no aceptar mientras mantenía el canal diplomático abierto. Eran pacientes, dijo Vareth. Majestad, dijo Sot Bell, recomiendo una revisión completa de la misión antes de proceder. ¿Cuáles son sus opciones tácticas? El almirante fue preciso. Avanzar con la misión original presenta riesgos que no podemos cuantificar porque no conocemos completamente las capacidades terrestres. Retirada ordenada hacia el límite del sistema, preserva las naves, pero comunica a la Tierra y a cualquier observador externo que la Asamblea retrocedió. A comunicación directa con los representantes terrestres para negociar los términos podría establecer un nuevo marco, pero requiere reconocer implícitamente que la situación ha cambiado. ¿Saben que hay observadores El-Orion en el sistema? Sí, Majestad. Vareth procesó eso. Los El-Orion en el sistema solar terrestre, observando la primera interacción directa entre la Asamblea y la Tierra después de la votación de clasificación.
Cualquier cosa que ocurriera aquí sería documentada con la precisión característica de su especie y presentada a la Asamblea en uno de los formatos de reporte más respetados y difíciles de refutar. ¿Hay comunicaciones activas desde la Tierra hacia nosotros?, preguntó Barrett. Ninguna, Majestad. ¿Ninguna en absoluto? Exacto. Han respondido al silencio con silencio desde que comenzamos la misión. Barrett consideró esto durante 16 segundos. Quiero comunicación directa con el delegado Nathan Cole, dijo finalmente. El delegado Cole está en tránsito, Majestad, y su nave estará en el sistema en aproximadamente 5 horas. Que alguien le diga que la reina Barrett de los Krethal solicita comunicación cuando llegue al sistema. En la nave de transporte, Nathan Cole recibió ese mensaje 6 minutos después. Lo leyó con la misma expresión que había mantenido durante la última semana. Luego abrió el canal con Dana Wells. Barrett solicita comunicación directa cuando entre al sistema. Lo sé, dijo Dana. No, tenemos la intercepción. ¿Cómo está la situación? Sothvell detenido desde hace 3 horas, sin avance. Los Elorian siguen observando. Nathan procesó eso. ¿Iniciativa propia de los Elorian? No podemos saberlo todavía, pero están aquí, y están viendo todo. Entonces esto va a ser parte del registro formal de la Asamblea. Probablemente. Nathan se recostó en su silla un momento. En la Asamblea Galáctica, los 500 delegados probablemente ya estaban recibiendo los primeros reportes de que la misión de Sothvell había encontrado algo inesperado. Probablemente los chasquidos de los Voss habían disminuido en intensidad. Probablemente algunos de los delegados que habían votado a favor de la clasificación miraban sus pantallas con una expresión que nunca habrían predicho que tendrían 48 horas después de ese voto. Cuando entre al sistema, dijo Nathan, acepto la comunicación con Barrett, pero quiero los términos establecidos de antemano. ¿Cuáles son los términos? La comunicación ocurre desde territorio terrestre. No en neutral, no en la nave de Barrett, desde aquí. Ella puede rechazarlo. Puede. En cuyo caso seguimos con la fase 3 y dejamos que Sothvell tome la siguiente decisión con la información que tiene. ¿Y si acepta? Si acepta, entonces estamos teniendo esta conversación en los términos que nosotros establecemos, que es exactamente donde debería haber comenzado todo esto hace 50 años. Dana asintió. Transmitiremos los términos a la nave de Barrett en cuanto entres al sistema. Una cosa más. Di. Quiero que Petra esté en la sala cuando hable con Barrett. Una pausa. Eso es un cambio de protocolo. Lo sé. La presidenta de la Tierra debería estar presente cuando la reina Kreth-Al solicite hablar. Es el nivel correcto para esta conversación. Dana procesó la implicación. Petra Flynn, presidenta de la Tierra desde hacía 4 años, quien había heredado el programa que sus predecesores habían construido y mantenido durante 5 décadas, y quien, hasta este momento, había sido una de las pocas personas en el mundo con acceso completo a todo lo que la Tierra había construido en silencio. No confirmaré con ella. La nave de Nathan cruzó el límite del sistema solar 4 horas y 53 minutos después. En ese momento, la flota de Sothvell llevaba 7 horas inmóvil en el espacio entre Marte y la Luna. Nathan transmitió. La Tierra acepta comunicación directa con la reina Barrett de los Kreth-Al, bajo las siguientes condiciones. La comunicación se establece desde instalaciones terrestres, en el formato y canal que la Tierra seleccione, con participación del delegado terrestre y la presidenta de la Tierra. La respuesta de la nave capitana de Barrett tardó 41 minutos. Cuando llegó,
Bull era una sola palabra en el idioma galáctico estándar. Aceptado. La sala de comunicaciones de la Estación Lunar 3 no había sido diseñada para ser un espacio de diplomacia de alto nivel. Era funcional, bien iluminada, con superficies de trabajo limpias y pantallas que mostraban en tiempo real el estado del escudo y la posición de cada elemento de la flota Kreth Hall. Y era el tipo de sala donde el trabajo real ocurría en lugar del tipo de sala donde se teatralizaban los resultados del trabajo real. Nathan Cole la eligió por esa razón exacta. Petra Flynn llegó con 12 minutos de anticipación, lo cual era su costumbre según quienes la conocían bien. 56 años. Con el tipo de presencia que no se diseña sino que se acumula a lo largo de décadas de tomar decisiones con información insuficiente y asumir todas las consecuencias. Llevaba el atuendo de trabajo estándar del Ejecutivo de la Tierra, sin insignias galácticas, sin señales visuales para comunicar posición. La misma filosofía que Nathan en la asamblea. Simple, claro, no exactamente tan importante como era sin necesitar decoración para demostrarlo. ¿Cómo está la flota?, preguntó Petra cuando entró a la sala. Detenida desde hace 9 horas, dijo Dana. Sin movimiento. Los análisis de sensores de Sod-Bell siguen activos pero sin resultados que le permitan tomar una decisión táctica. ¿Y los Elorian? Observando, sin comunicaciones activas de su parte. Petra asintió. Miró a Nathan. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué quieres de esta conversación? Era la pregunta directa que Nathan había esperado de Petra, y la respondió con la misma directitud. Quiero que Barrett entienda que la clasificación de zona primitiva administrada no va a ser implementada. No porque la Tierra haya ganado una confrontación militar, sino porque las condiciones que hicieron posible esa votación ya no existen. La Asamblea votó asumiendo que la Tierra era lo que parecía ser. Ya saben que no lo es. Lo que necesitamos ahora es establecer la nueva realidad con claridad. ¿Qué le ofrecemos a cambio de que reconozca la nueva realidad? Nada. Petra lo miró fijo. Y no negociamos desde esta posición ofreciendo algo a cambio, dijo Nathan. No porque queramos ser duros, sino porque si empezamos esta conversación ofreciendo compensación por pedir que se respeten nuestros derechos, establecemos exactamente el precedente incorrecto para los próximos 50 años de relación con la Asamblea. Petra consideró eso durante varios segundos. De acuerdo, dijo. Se sentaron. Y la conexión con la nave capitana de Barrett se estableció 30 segundos después de la hora acordada. Los Krethal eran un pueblo extraordinariamente puntual. Y 30 segundos de retraso indicaban que alguien había estado considerando hasta el último momento si proceder o no. Barrett apareció en la pantalla con la misma presencia imponente que tenía en la asamblea. Pero había algo en la configuración de la imagen que Nathan notó. Estaba sentada, no flotando en su plataforma de cristal. Una elección pequeña, pero no accidental. Presidenta Flynn, dijo Barrett, delegado Cole. Reina Barrett, respondió Petra. Gracias por aceptar comunicarse en estos términos. Los términos, dijo Barrett, son inusuales para una especie que hasta hace 9 días tenía designación de visitante diplomático secundario en nuestra asamblea. Con respeto, dijo Petra. Los términos son consistentes con la posición real de la Tierra y que es la misma que ha tenido durante 50 años, aunque la asamblea haya optado por describir esa posición de manera diferente. Una pausa. Directa, dijo Barrett. Es más eficiente. La reina Kreth Hall miró a la presidenta de la Tierra durante un momento que tenía la calidad de una evaluación genuina. Nathan había visto esa mirada antes, pero aplicada a él había tenido el componente de quien evalúa algo de baja prioridad.
aplicada a Petra, tenía algo diferente. Mi almirante me informa que sus sistemas de defensa presentan capacidades que no corresponden a ningún expediente de inteligencia que tengamos sobre la Tierra, dijo Barrett. Es correcto. Eso plantea una pregunta que creo que ambas partes tienen interés en responder. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuánto no sabemos todavía? La honestidad de la pregunta era un movimiento estratégico. Barrett era demasiado inteligente para pretender que lo ocurrido en las últimas 9 horas no había cambiado la ecuación. La pregunta era cómo recalibrar desde aquí de la manera que menos dañara la posición Kreth-Al ante el resto de la asamblea. Petra respondió con la misma honestidad, lo suficiente como para que retomar la misión de establecimiento de presencia en los términos originales sea una decisión que recomendaríamos reconsiderar seriamente. ¿Están en posición de impedir el avance de la flota del almirante Sotwell? Sí. Una sola palabra. Sin elaboración, sin amenaza explícita, sin necesidad de ninguna de las dos cosas. Barrett procesó eso. La resolución de clasificación fue aprobada por la Asamblea, dijo. MIST tiene fuerza legal dentro de los tratados galácticos. La resolución fue aprobada, confirmó Nathan, basada en información que los delegados consideraron completa y que no lo era. El reglamento de la Asamblea Galáctica, sección 12, artículo 4, establece que cualquier resolución adoptada sobre la base de información materialmente incompleta puede ser reconsiderada mediante solicitud formal de revisión. Barrett lo miró. Ha leído el reglamento. Lo leí hace 20 años, le dijo Nathan. Tenía tiempo. No, lo que siguió fue una conversación de 2 horas y 17 minutos, que ninguna de las partes grabó en formato para presentar a la Asamblea. Aunque los Elorian, en su nave de observación, registraban todo lo que sus sensores podían captar. Se habló de los términos bajo los cuales la flota de Sotwell se retiraría del sistema solar terrestre. Se habló de los procedimientos para la revisión formal de la resolución de clasificación. Se habló, de manera más indirecta pero no menos real, y de lo que significaba para la arquitectura de poder en la Asamblea Galáctica el hecho de que la Tierra ya no fuera lo que todos habían asumido que era. En ningún momento Barrett admitió que la votación había sido un error. En ningún momento Petra exigió esa admisión, pero cuando la conversación terminó y la pantalla se oscureció, y la flota de Sotwell comenzó una retirada ordenada del sistema solar terrestre que fue registrada por los sensores Elorian, con la precisión de quien sabe que está documentando algo históricamente significativo. Dana Wells observó el movimiento de las 48 naves en el mapa táctico y mantuvo el silencio apropiado para el momento durante exactamente 10 segundos. Protocolo espejo en fase de suspensión, dijo entonces. Nodos del sistema interior a estado de espera activa. Unidades de primera línea permanecen en posición. Luke Brennan confirmó la orden. Sean Harlow confirmó la orden. Aaron Moss, en el nivel 7, recibió la orden y pasó los siguientes 40 minutos verificando que cada sistema pasara correctamente del estado activo al estado de espera, porque era el tipo de persona que no consideraba ninguna tarea terminada hasta haberla verificado personalmente. Nathan Cole permaneció en la sala de comunicaciones después de que Petra se retirara, mirando las pantallas donde el movimiento de la flota Kreth-Al se reducía progresivamente hacia el límite exterior del sistema. Laura Kim trabajaba en silencio a su derecha. Dana estaba a su izquierda. ¿Crees que van a solicitar la revisión formalmente?, preguntó Dana. No de inmediato, dijo Nathan. Primero necesitan evaluar cómo presentarlo ante la Asamblea. No pueden aparecer con una solicitud de revisión de la resolución que ellos mismos impulsaron, sin una narrativa que explique por qué cambió la situación. ¿Y los Elorian?
Nathan pensó en eso. Los Elorian van a presentar su reporte de observación a la Asamblea dentro de los próximos 2 ciclos estándar. Ese reporte va a incluir todo lo que sus sensores captaron, y la Asamblea va a saber lo que ocurrió aquí sin que nosotros tengamos que contarlo. ¿Es eso lo que queremos? Es lo que prefiero a cualquier alternativa que implique que nosotros lo contamos, dijo Nathan. Si lo contamos nosotros, suena como si estuviéramos presumiendo de haber ganado algo. Si lo documentan los Elorian, es un registro neutral de los hechos. La diferencia importa. Dana consideró eso. ¿Cuándo vuelves a la Asamblea? En cuanto la solicitud de revisión formal sea presentada, lo cual calculo ocurrirá en los próximos 30 días estándar. Sabun, ¿y si la revisión no procede? ¿Si la Asamblea decide mantener la resolución, aunque sepa lo que sabe ahora? Nathan no respondió de inmediato. Miró las pantallas, donde las últimas naves de la flota de Sod Bell se acercaban al cinturón de asteroides en su camino hacia el límite exterior del sistema. Si la Asamblea mantiene la resolución con la información completa, dijo finalmente, entonces tendrán que implementarla con esa información completa. Y la segunda vez que intenten entrar a este sistema, no habrá 90 segundos de evaluación antes de que Sod Bell reaccione. Habrán tenido 30 días para prepararse. ¿Y nosotros? Nosotros llevamos 50 años preparados. En la Asamblea Galáctica, el reporte preliminar del encuentro llegó al secretario de la institución en el formato estándar de incidente diplomático. El secretario lo leyó, revisó los datos adjuntos de los sensores Elorian, y procedió a distribuirlo a todos los delegados con la nota de que requería atención prioritaria. Los 500 delegados lo recibieron en el transcurso de las siguientes 12 horas. El chasquido de los Boss, cuando el representante principal de esa delegación terminó de leer el reporte, fue diferente a todos los chasquidos anteriores. No era burla. Era, para quien conocía bien los matices de ese sonido, algo más parecido a la recalibración urgente. Barrett, en su nave de camino de regreso desde el sistema solar terrestre, y convocó a sus asesores principales, y pasó 6 horas en sesión cerrada. La presidenta Petra Flynn, desde la Tierra, envió una comunicación formal al secretario de la Asamblea, solicitando la revisión de la resolución de clasificación de acuerdo con la sección 12, artículo 4 del reglamento, adjuntando los registros técnicos de las capacidades del sistema de defensa terrestre que justificaban la revisión, firmados por Aaron Moss, por Dana Wells, por Luke Brennan, por Sean Harlow, y por cada nombre que durante 50 años había trabajado en silencio construyendo lo que ahora el universo conocido tendría que reconocer. La solicitud fue aceptada. La revisión sería en 3 semanas. Nathan Cole, en la estación lunar 3, miró por la única ventana que daba directamente al espacio exterior y pensó en Grace Monroe, que había presentado las condiciones de la Tierra 20 años atrás. Y había vivido el tiempo suficiente para saber que la Tierra no iba a rendirse. Pero no el tiempo suficiente para ver lo que esas condiciones habían sembrado. El universo era, desde esa ventana, exactamente el mismo que había sido siempre. Inmenso, el indiferente en su mayor parte, lleno de razas que tenían sus propios intereses y sus propias certezas sobre cómo funcionaban las cosas. La Tierra también tenía su propia certeza ahora. No la certeza de quien ha ganado algo a costa de otro. La certeza de quien ha demostrado que merece estar en la conversación de igual a igual. Era, Nathan pensó, suficiente para empezar.